back. I think it was a mistake to throw him out. Look, it's not a question of liking Russia or not liking Russia. It was the G8. And, you know, I said, what are you doing? You guys, all you talk about is Russia, and they should be sitting at the table. I think Putin would love to be back. Obama and a couple of other people made a mistake, and they got Russia out. It's very possible that if that was the G8, you wouldn't have had the problem with Ukraine. And if I was president, you definitely wouldn't have had the problem with Ukraine. Russia would have never attacked Ukraine. Buenos días, 8 de la mañana, en una fotografía clave alrededor de cómo hay dos elementos fundamentales alrededor de cómo empieza el día. Uno es este, alrededor de Rusia, alrededor del final de la guerra de Ucrania, en el que parece que lo que va haciendo Estados Unidos es palo y zanahoria, palo y zanahoria, palo y zanahoria, a la hora de intentar ver cómo va a llegar el final de la guerra de Ucrania o las sanciones o acciones militares contra Rusia. Trump está liderando lo del poli bueno en la fotografía y J.D. Vance lo del poli malo, porque a estas horas, una vez que va a comenzar la conferencia de seguridad de Múnich y en la que en 14 minutos se espera que aparezca J.D. Vance junto con Zelensky, Estados Unidos, a través de J.D. Vance, dice el Wall Street Journal, amenaza a Rusia con acciones militares. El vicepresidente de Estados Unidos ha advertido en una entrevista en el Wall Street Journal en exclusiva que Estados Unidos podría tomar medidas drásticas contra Rusia si Putin no acepta un acuerdo de paz que garantice la independencia de Ucrania. ¿Respira Europa? ¿Respira Ucrania? Alrededor de una fotografía de Estados Unidos en la que venía en los últimos días poniendo el foco de una manera muy clara alrededor de un acuerdo que pudiera no gustar a Europa. Ojo, porque J.D. Vance, que va a hablar con Zelensky, que se va a reunir con él en 15 minutos, destaca que las sanciones y las acciones militares siguen siendo una opción sobre la mesa. Y además dice que el envío de tropas a Ucrania no se descarta si Rusia no negocia de buena fe. Usa el palo Estados Unidos, existen herramientas económicas y militares que podamos utilizar, mientras que, como han escuchado, Donald Trump apunta que le encantaría que Rusia volviera al G7. Dice que Obama cometió el error de haberlo sacado, quiere cambiar la fotografía de Rusia en el plano internacional, es decir, quiere evitar que Rusia se sienta un paria internacional en este entorno. Fíjense la portada de Wall Street Journal, que apunta ya a estas horas en exclusiva la clave fundamental, o una de las claves fundamentales. Esta mañana, Vance amenaza con sanciones militares, acción militar, sanciones y acción militar para empujar a Putin al acuerdo con Ucrania. En esa entrevista con Wall Street Journal, en la que el vicepresidente dice que Ucrania tiene que tener independencia soberana, lo que respalda la posición de Ucrania y también de Europa en el entorno de la negociación. Ucrania, ayer había un lío importante, les cuento por qué. Decía Estados Unidos que se iba a reunir con decía Trump que se iba a reunir una delegación de Estados Unidos con una delegación rusa y que estaba invitada Ucrania. Ayer decía Ucrania que no le habían invitado a ningún sitio, que no estaba invitada a las conversaciones. ¿Dónde? En Múnich, donde nuestro compañero Pedro ya está para seguir de primera mano, y enseguida le enseñaremos cómo está el clima, la tensión alrededor de Múnich, en una conferencia de seguridad histórica en la que Ucrania desmentía lo que estaba diciendo Trump. Decía: no es verdad, nadie nos ha invitado, decía Ucrania, a esa mesa para hablar, para que las delegaciones hablen. Lo van a hacer solo estadounidenses y rusos. El asesor del presidente ucraniano, Dmitry Litvin, afirmaba que Ucrania no tiene previsto negociar nada con Rusia durante la conferencia de seguridad de Múnich, que empieza hoy, que acaba el domingo, y en la que en Negocios Televisión vamos a estar todo el fin de semana a su lado para intentar contarle entre pasillos y despachos y en la fotografía principal qué está sucediendo en la cumbre de seguridad de Múnich. Litvin explicaba que para iniciar conversaciones era necesario alcanzar una posición común
con los aliados. Donald Trump decía, como les digo, y lo van a escuchar enseguida, que altos funcionarios estaban detrás, tanto rusos como estadounidenses, de poder verse. Y luego hay otra, ahí está el palo y la zanahoria, Trump, J. de Vance, o J. de Vance, Trump, palo y zanahoria. El otro punto fundamental del día es la yenca. La yenca de Gesed, del nuevo secretario de Estado de Defensa. A ver, ¿tiene sentido que Ucrania está en la OTAN o no? Dijo ayer que no tiene sentido volver ni tan siquiera a las fronteras de 2014, que la fotografía de la OTAN no. Ayer un alto funcionario estadounidense señalaba que no se descartaba que fuera Ucrania miembro de la OTAN ni el retorno a las fronteras de 2014. Es decir, todo lo contrario a lo que Pete Hegseth había dicho el secretario de Defensa estadounidense en unas declaraciones que vimos aquí en Negocios Televisión hace 24 horas. En una entrevista, John Kerr, el enviado también adjunto de Trump a Ucrania, decía que ambas opciones siguen siendo posibles en la negociación para finalizar la guerra, lo cual vuelve a devolvernos al formato yenka, ¿no? Venga, vamos a intentar avanzar un poco por aquí, me dice Europa, me dice Ucrania, este camino no es el que debemos tomar, paso atrás. La cumbre de Múnich es el punto fundamental ahora mismo. Lo que veamos en la cumbre de Múnich es clave. Y ayer Donald Trump apuntaba que es pronto para hablar de Arabia Saudí, que la clave está en Múnich, donde decía delegaciones de Rusia, donde Ucrania, aunque Ucrania ha dicho que no, tenían que ver con Estados Unidos y entre ellos asuntos muy importantes. Escuchen Donald Trump. Eventually, yeah. Not quite yet. It's a little early. They're having a meeting in Munich tomorrow. Russia is going to be there with our people. Ukraine is also invited, by the way. Not sure exactly who's going to be there from any country, but high-level people from Russia, from Ukraine, and from the United States. Se lo contábamos ayer y hoy es al menos el ofrecimiento una realidad. Yalta 2.0 está mucho más cerca, esta vez con la fotografía entre Estados Unidos, China, no Reino Unido y Rusia. Ya se apunta en distintos entornos que Vladimir Putin habría invitado también a Donald Trump al desfile de la victoria el 9 de mayo en Moscú para intentar repetir en el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial la misma fotografía que se vio también hace 15 años cuando en el 65 aniversario con Medvedev de presidente y con Putin viendo lo que estaba sucediendo en Moscú, en la Plaza Roja, se veía también desfilar soldados estadounidenses, británicos y ucranianos. 9 de mayo, el ofrecimiento parece estar, en el que Rusia habría ya invitado a Vladimir Putin habría invitado ya a Donald Trump para que el 9 de mayo veamos una foto, veamos un día que puede ser histórico a la hora de empezar esa nueva época de los imperios que le contábamos ayer, a la hora de repetir lo que ayer le decíamos. Si al final llegaba la invitación, como todo parecía que iba a llegar, ya parece que esa invitación ha llegado a Donald Trump, de tal manera que podemos tener Yalta 2.0, pero con un entorno diferente, tal y como ayer le avanzábamos aquí en Negocios Televisión, poniéndole la foto en el punto que era clave en ese momento, intentar entender la importancia que el 9 de mayo, el final, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, y otra vez Estados Unidos pudiendo volver a Europa a decir, os he vuelto a salvar, era uno de los elementos fundamentales. Ayer Donald Trump no entraba tanto en detalles sobre si iba a aceptar o no ese ofrecimiento que pudiera llegar desde Rusia y que ya bastantes medios apuntan que, tal y como avanzábamos ayer, va a llegar ese ofrecimiento y ha llegado ese ofrecimiento por parte de Vladimir Putin. Ayer otra vez Trump decía que en algún momento, cuando baje el suflé, cuando todo se calme, se reuniría. Y decía algo importante: estoy dispuesto a decir que voy a ir primero a donde me digan. No tengo ningún problema. Es decir, el 9 de mayo, aunque él no lo decía. Escúchele. Things settle down, I'm going to meet with China and I'm going to meet with Russia, in particular those two, and I'm going to say there's no reason for us to be spending almost $1 trillion on military. There's no reason for you to be spending $400 billion
China's going to be at 400 billion. We're at $1 trillion. I tell people all the time, the question is who's going to have the first meeting? Where are you going to? I say this to Putin, to President Xi. I say to everybody, never bothered me. I'm willing to say I'll go first. It doesn't matter. It's the end result that counts. So it doesn't make any difference. 8:10 de la mañana se preguntarán, ¿y el mercado? ¿Y la bolsa? ¿Qué está sucediendo con todo esto? Anestesiada. O no solo anestesiada, y no hemos hablado todavía de los aranceles, sino que en un comportamiento de buscar máximos y nuevos máximos y máximos y nuevos máximos ya empezamos a estar en ese entorno. S&P500 sube 0,20, 0,30, más de 0,30 Nasdaq 100. Dow Jones, que ayer se metió un subidón importante del 0,77, más de 300 puntos, hoy 9 puntos más en futuros, 0,02. Russell 2000, pequeñas y medianas compañías, 0,22, también Europa en positivo. VIX languidece, caída del 5% en la jornada de ayer hasta 15,09, en un entorno tarifario. ¿Cuál era el problema? Oye, los aranceles ya, no, los aranceles como pronto en abril. Con lo que el mercado dice, pues hay tiempo, de aquí a abril se puede aburrir, arrepentir, puede cambiar de opinión 834.321 veces Donald Trump sobre los aranceles, con lo que paz, mucha paz, mucha paz. Nikkei 0,79% en negativo, pero fíjense, Hang Seng en Hong Kong más 3%. ¿Por qué? Aranceles recíprocos, sí, en abril. De aquí a abril, pero si en 20 días o en 25 días parece que nos ha pasado 20 años, pues imagínense lo que va a suceder de aquí a abril, lo que puede suceder en ese entorno. Con lo que Hang Seng en Hong Kong gozando, más 3% arriba, 600 puntos en 22.481, la China continental 0,84% arriba. Petróleo al alza 0,3 y 0,2, Brent y West Texas 75 y 71, oro, lo siguiente, el gozo de la renta variable, el gozo que se está viviendo en el inversor alrededor del Hang Seng no es nada alrededor de la opción que ve ya el inversor del oro de tocar los $3.000, $2.933, subida del 0,20%, sube la plata un 2% a $33 en este entorno, sube el diferencial del 2 años muy poquito y del 10 años hasta 4,3 y 4,5. Vemos el dólar cayendo, y esto es importante en toda esta fotografía, por debajo del 107, 106,96, que a un 0,09. El euro se recupera bastante a 1,047, subida del 0,07, pero ya tiene un cuerpo distinto, está caminando al 1,05, en un entorno donde pensamos que podía ir hacia la paridad. Bitcoin arriba, 0,34 a 96.961. ¿Cuál es el tema? Aranceles en abril. En abril, pero en abril no está pensando el inversor, ya llegará. El otro punto, volviendo, ya no entramos en aranceles, sé que hay mucho que cortar, sobre todo cuando le ha dicho lo de los aranceles a Modi en su cara. Le ha dicho, India es el país que más aranceles pone en el mundo. A esto le vamos a poner arancel recíproco. Modi no sabía dónde meterse en la rueda de prensa, se lo vamos a enseñar enseguida. Y también enseguida va a estar J. de Vance con Zelensky y Zakharova, Rusia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos una mañana hasta arriba, no, lo siguiente. Con lo que, fíjense,